Querido Salvador, yo le canto esta canción a mi Rey y mi Señor, a Cristo el Hijo de Dios, y con tu ayuda, mi Cristo, vete allá en la eternidad. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de los que en esta hora nos están escuchando y mirando. Te saluda tu amigo y hermano el pastor Isaías Cabrera, como siempre agradecido con Dios por este privilegio que nos concede el Señor de llegar hasta sus hogares para anunciarte el Evangelio, para predicarte la palabra del Señor y decirte que Jesucristo te ama. Juntamente conmigo se encuentra mi hermano Pablo Méndez. Hoy no se encuentra el pastor Orlando porque anda para El Salvador, al cual enviamos un saludo a nuestro hermano Orlando desde aquí. Bienvenido, hermano Pablo. Gloria al Señor. Sean ustedes bienvenidos, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan y nos miran en cualquier parte. Sean ustedes bienvenidos a una edición más. Les damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, el tema de este día es: fieles son las promesas de Dios. Gloria al Señor. Dios es un Dios que tiene promesas para su pueblo. Un Dios que promete y cumple. Gloria al Señor. A diferencia del hombre que muchas veces promete algo y no lo cumple, nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas y sus promesas son fieles. Ahora, ¿qué promete el Señor a los que le creemos? La promesa del Señor es darnos vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. La perfecta voluntad de Dios para con el hombre es de que el hombre no se pierda, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16, yo creo que tal vez muchos de ustedes ya han escuchado más de una vez ese versículo que tiene una gloriosa promesa. Gloria al Señor. Promesa no de hombre, sino promesa de Dios. La palabra de Dios dice que sea Dios veraz. O sea, Dios es veraz, en Él no hay engaño, en Él no hay mentira. Él nunca miente. Imposible es que Dios mienta. El que sí miente es Satanás, porque él es el origen de la mentira. Él es el padre de la mentira. Pero Dios nunca miente y sus promesas son fieles, son verdaderas. Por eso el apóstol Pablo siempre recalcaba y decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios es palabra fiel y es digna de que todos la recibamos, porque al recibir la palabra del Señor recibimos sus promesas, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Voy a leer un versículo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y versículo 47. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria al Señor. Mire, la promesa que Dios ha hecho a los que le creemos, porque hay una diferencia muy grande, queridos amigos, amigas, queridos hermanos, en creer en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay una muy grande, se parecen las palabras. Cuando las escuchamos sin prestarle atención debida, no entendemos la diferencia, pero cuando prestamos atención en que aunque se parecen las palabras, pero son unas palabras totalmente muy diferentes. Mucha gente dice: yo creo en Dios. Bueno, la Biblia dice que también los demonios creen y sin embargo no tienen salvación.
No hay esperanza para Satanás, no hay esperanza para sus demonios. Y creen en Dios. Dice la palabra de Dios, crees en Dios, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. El creer en Dios no me garantiza la salvación de mi alma. Lo que sí me garantiza la salvación de mi alma es creerle a Dios. ¿Ya me entendió la diferencia de creer en Dios? O sea, creer que existe un Dios, que hay un Dios, eso no me garantiza la salvación. Mucha gente por allá afuera del camino del Señor, la gente en el mundo, creen que hay un Dios. Algunos le llaman el Ser Supremo, el Creador. Creen que hay un Dios, pero no le creen a Dios. Porque si le creyeran a Dios, se rindieran a Él, se entregaran a Él, lo siguieran a Él. Gloria al Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la promesa que Dios le promete a cada uno de los que le creemos a Él con todo el corazón. Un poquito más atrás, en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, el versículo 24, dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y también nos dice, y no vendrá a condenación. Oiga la promesa, no vendrá a condenación. No va a haber una condenación para aquel que cree en Cristo con todo el corazón, que recibe a Cristo en su corazón, que se rinde a Cristo con todo el corazón. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. San Juan, capítulo 6, versículo 47. Anote esas citas bíblicas y léalas por sí mismo. Usted abra la Biblia y vea y conozca las promesas de Dios. De antemano yo le digo, Dios, nuestro Padre Celestial, no quiere que ninguno se pierda. Perderse es morir, partir de este mundo sin haberse arrepentido, sin haberse convertido a Cristo, sin haber aceptado a Jesucristo en su corazón como su único Señor y Salvador. Eso es perderse, morir sin Cristo en su corazón. Morir sin Cristo es morir sin esperanza de la salvación, sin la esperanza de la vida eterna. Y Dios no quiere que el hombre se pierda. Escuche bien, Dios no quiere que el hombre se pierda. Ya el Señor hizo su parte. ¿Cuál fue la parte que Dios puso para que el hombre sea salvo? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Dio a Jesucristo, lo envió a morir por usted y por mí a la cruz del Calvario. Lo envió en propiciación por nuestros pecados. Lo envió a que pusiera su vida, derramara su sangre, por amor a usted y por amor a mí, querido amigo, querida amiga. Porque Dios no quiere que se pierda. Él ya manifestó su amor para con usted y para conmigo. ¿De qué manera? Dando a su único Hijo. El don de Dios, el regalo de Dios es Jesucristo. Lo que Dios dio en propiciación por sus pecados, en pago por sus pecados y por los míos, dio a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí hacer? Yo, como el pecador,
yo el transgresor, yo el que violé los mandamientos de Dios, el que transgredí la ley de Dios. ¿Qué me toca hacer? Reconocer que soy un pecador y entender que yo mismo no puedo hacer nada por mi salvación. Y venir a Cristo, venir a aquel que es el que me salva, aquel que dio su vida, el que liberta al pecador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendiendo que yo soy un esclavo del pecado y necesito que el Señor me liberte del pecado, que perdone mis pecados. ¿Y qué hago entonces? Creo en Él con todo mi corazón. Y al creer en Él me rindo, me entrego a Jesucristo, gloria al Señor, y su promesa se hace real en mi vida. La promesa de la salvación, la promesa de la vida eterna. La Biblia dice claramente en 1 de Juan capítulo 5 que Dios nos ha dado vida eterna. Amigo, amiga, el Señor te está extendiendo sus brazos de amor y su misericordia, te está ofreciendo la salvación. Pero esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios es bien clara, dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios. ¿Por qué dice la Biblia el que no tiene al Hijo de Dios? Porque hay mucha gente que dice creo en Dios, pero poca gente le cree a Dios. Todo mundo dice que cree en Dios, pero no todos lo quieren recibir en su corazón. Muchas personas me he encontrado y les hablo de la palabra y les digo, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Dicen, no, así estoy bien. O otros dicen, mire, lo voy a pensar un poco. Otros dicen, mire, no estoy preparado para eso. ¿Se da cuenta? Creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesucristo, y esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Y al creer es cuando nosotros nos entregamos al Señor y seguimos a Cristo. Nos hacemos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Y eso es lo que nos garantiza la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna que Dios ha prometido. Dios nos ha prometido, dice el apóstol Juan, y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Gloria al Señor. Vida eterna quiere decir que yo voy a vivir por toda la eternidad en gloria con el Señor. Hermano Pablo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tristemente se encuentra uno con personas, me ha tocado. Encontré una persona el otro día que decía, pues yo creo que existe un creador, que está lo bueno y que está lo malo, me decía. Y yo soy una persona buena, no le hago daño a nadie, trato de vivir piadosamente, me voy a casar y así estoy bien. ¿Por qué? Dice, yo no creo a lo que me predicas, porque dice, todas las religiones dicen lo mismo. Estimado amigo, el Evangelio de Cristo, Cristo no es una religión más en la tierra. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero aquí especifica para salvación al que cree. Al que cree va a obtener salvación. Por eso muchas gentes dicen, yo creo en Dios, pero no quieren creerle a Dios. Creerle a Dios, mi estimado amigo, es aceptar al enviado, a Cristo, al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios y sus mandamientos. Primeramente, lo que el hombre tiene que reconocer es que es pecador y entregarle, abrirle su corazón a Cristo, y éste hará cambio en aquella persona. La voluntad de Dios, dice la Escritura en 1 de Timoteo 2:4, que la voluntad de Dios es de que ningún alma, ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que Dios quiere para con el hombre, para con la humanidad, de que conozcan